Dios les bendiga y bienvenido al otro nuevo comienzo de la programación de Palabra de Vida. Hoy vamos a dar el estudio de hoy, la última parte que es el número 3, ¿por qué la palabra de Dios es viva? Para así entrar, ¿por qué la palabra de Dios es eficaz para el lunes o el otro martes, si así Dios lo permite? Y seguimos con este estudio con la oración. Y oremos todos. Padre Santo y bueno, santificado sea tu nombre. Venimos hoy en tu reino, que haga tu voluntad y no de nosotros en este día. Pidiéndote gracias, Espíritu Santo, por guiarnos a toda la verdad y toda tu justicia. Pidiéndote, Espíritu Santo, también gracias por el estudio que vamos a estudiar en esta hora. Pidiéndote que este estudio pueda brindar sabiduría, inteligencia, todo entendimiento para entender y comprender que solo en ti hay salvación de fe. Y también pidiéndote, Señor Jesús, que tú derrames tu sangre y sanidad y que rescate a todos los oyentes que nos escuchan de toda parte del mundo que necesita de ti. Pidiéndote todo esto, Señor, gracias por todo. Te lo pedimos esto en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén. Empecemos con la introducción de este estudio con la pregunta que nos dice así: ¿cómo Dios transforma nuestra vida espiritual con su palabra? La palabra de Dios transforma la vida espiritual a través de la enseñanza, corrección y la guía del Espíritu Santo. La Biblia, que es la santa palabra de Dios, es un manual, un GPS, y es nuestra espada del Espíritu para vivir la palabra de Dios, que es nuestra esperanza, que nos da la fe y la creencia en Dios, Jesús y el Espíritu Santo de Dios. Y es la palabra que nos ayuda a vencer a nuestro enemigo, que es el diablo y Satanás, como lo dice en el libro de Efesios capítulo 6, verso 13 al 17. Vamos a leerlo. Dice la armadura de Dios. Vamos a leer el libro de Efesios capítulo 6, verso 13 al 17. Y dice así: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Y también nos dice en el libro de Santiago, capítulo 4, versos 7 al 8, que nos dice así. Y dice en el libro de Santiago, capítulo 4, versos 7 al 8. Por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo, purificad
vuestros corazones. La palabra de Dios transforma a través de la enseñanza. Número 1. La palabra de Dios es inspirado por Dios y es útil para enseñar, corregir y redarguir. El número 2. La palabra de Dios nos enseña a reconocer y seguir la voluntad de Dios. El número 3 es la palabra de Dios nos ayuda a reflexionar sobre motivos y nuestras actitudes. Ahora entramos al estudio de la transformación de la palabra de Dios transforma a través de la renovación de la mente. Eso es el número 1. La palabra de Dios nos ayuda a vencer nuestros pensamientos, como lo dice en estos 2 versículos de la palabra de Dios. Y primero se encuentra en el libro de Efesios, capítulo 4, verso 23. Y el segundo se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 12, verso 2, que nos dice así. Y dice en el libro de Efesios, capítulo 4, verso 23. Y renovaos en espíritu de vuestra mente. Y dice en el libro de Romanos, capítulo 12, verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para renovar los pensamientos buenos, necesitamos meditar la palabra de Dios y memorizarla y deleitarla todos los días, como lo dice en el libro de Salmos capítulo 1, verso 1 al 3. Dice en el libro de Salmos capítulo 1, verso 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. También se puede orar, que es hablar con Dios, Jesús y el Espíritu Santo, por el que Dios se agrada, y también cuando le busca y quiere que le busque en espíritu y en verdad. Y seguimos con la transformación a través de la renovación de la mente, y es el número 2. La palabra de Dios nos ayuda a cultivar el fruto del Espíritu, y eso lo dice en el libro de Gálatas, capítulo 5, versos 22 al 23, que nos dice así. Dice en el libro de Gálatas, capítulo 5, versos 22 al 23. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. La escritura que acabamos de leer en el libro de Gálatas, capítulo 5, versos 22 al 23, es nuestra personalidad que el Espíritu Santo nos crea para que nosotros seamos un verdadero creyente y seamos hijos e hijas del Dios. Y el número 3 es que la palabra de Dios nos ayuda a convencer de pecado y no hacer más el pecado. Y ahora entramos al... La palabra de Dios transforma a través de la corrección. Y esto, por número 1, es que la palabra de Dios nos ayuda a reprender, convencer y reprobar. Y dice en el libro de San Juan, capítulo 16, verso 8 al 13, que vamos a leerlo. Y se acerca de las obras del Espíritu Santo, pero vamos a leer nada más en el libro de San Juan, capítulo 16, verso 8 al 13, que nos dice así. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio porque cuando el príncipe
de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. Y en número 2, la palabra de Dios nos ayuda a saber lo que hay realmente en nuestras vidas y en nuestro corazón y en nuestra mente. Y para que la palabra de Dios viva en ti y te transforme en tu vida y del espiritual, y que la sangre de Jesucristo que se derrame en tu vida y que el Espíritu Santo te restaure y te selle, necesita tener el oído del Espíritu en tu alma para comprender y entender la palabra de Dios, y para que tú puedas entender cuando te hablan. Como lo dice en el libro de Apocalipsis capítulo 2, verso 11, que nos dice así. Y dice en el libro de Apocalipsis capítulo 2, verso 11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y Dios y Jesús y el mismo Espíritu Santo quiere que tú abres el oído del Espíritu, porque en esa forma que se abra, pues se limpiará tu corazón, primeramente para así entender y comprender la palabra que Jesús, Dios y el Espíritu Santo quiere hablarte a tu corazón. Y para continuar, dice el número 3, la palabra de Dios nos ayuda a juzgar los pensamientos y las tentaciones del corazón. Y el Espíritu Santo se quiere ayudar en esta forma, como lo dice en el libro de Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 23, que nos dice así. Y dice en el libro de Primera Tesalonicenses capítulo 5, verso 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la transformación de la vida espiritual es un proceso de la vida que implica entrega diaria al Espíritu Santo. Esto es así porque la palabra de Dios no se mueve sola, sino que va a acompañar de la presencia de Dios. La Biblia es el manual de construcción de Dios para formar el carácter, la fe y transformar la vida de los hombres. Y nuestro Padre Celestial Dios utiliza su santa palabra creada por el Espíritu Santo para enseñarnos, instruirnos, exhortarnos y cambiarnos. Entonces, la palabra de Dios es viva en nuestras vidas y hace un acto de impacto fuerte, porque cambia en la situación de un pecador a un salvador.
y las tinieblas a la luz. Porque dice en la Biblia, en estos dos escrituras de la palabra, que se encuentra el primero en el libro de Salmos, capítulo 119, verso 105, y el segundo se encuentra en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9 al 10, que nos dice así. Y dice en el libro de Salmos, capítulo 119, verso 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y dice en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9 al 10, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de la tiniebla a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ahora entramos al punto número 1, que dice así. ¿Cuáles palabras son que habló Jesús para tener la vida eterna? Jesús dijo muchas cosas sobre la vida eterna, entre ellas que deben amar a Dios y debe amar a tu prójimo como a ti mismo, y el que cree en Jesús tendrá la vida eterna. Algunas de las palabras de Jesús sobre la vida eterna son, como en el libro de la Santa Biblia que nos dice primero, en el libro de San Juan, capítulo 11, versos 25 al 26. Y el segundo se encuentra en el libro de San Juan, capítulo 3, verso 16, que nos dice así. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Y dice en el libro de San Juan, capítulo 3, verso 16, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces Jesús dice que el Espíritu Santo es que da la vida, y la carne para nada aprovecha. Y nos dice en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 7, que nos dice así. Y dice en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces Jesús sigue diciendo, la palabra que yo he hablado son espíritu y son vida. Y hay una pregunta que nos dice de esta manera. ¿Por qué la palabra que habla Jesús son espíritu y son vida? Y es porque el Espíritu Santo de Dios es que da el ánimo, el aliento, el brillo, el imagen de ser un creyente por la fe en Dios y ser santo como Dios es. Y nuestro fundamento, ellos tres en uno, de construir nuestra casa para la protección del Espíritu Santo. Como lo dice en el libro de 1 Corintios, capítulo 3, verso 9 al 17. Y vamos a leerlo. Que se encuentra en el libro de 1 Corintios, capítulo 3, verso 9 al 17. Vamos a leerlo. Que dice así. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios, que me ha sido dada. Como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica, porque nadie puede
ponen otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento el que alguno edificare, oro, plata, piedras preciosas, maderas, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra del alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Amén. Entonces, dice la Biblia que la vida debe construir sobre un fundamento seguro para poder resistir la prueba de la vida. Y también dice que Jesucristo es el único fundamento seguro. Porque cuando crees tú en Jesús, vas a tener las tres en tu vida, como el Dios, el Padre Celestial, Jesús, que es tu Salvador, el Hijo unigénito de Dios y el Espíritu Santo, nuestro guía y nuestro consolador y consejero. Y porque cuando tienes ellos tres en tu vida, va a hablar un buen testimonio de ti, que perteneces a ellos. Como lo dice en el libro también de 1 de Juan, capítulo 5, versos 7 al 13. Y que vamos a leerlo. Vamos a leer. El libro de 1 de Juan, capítulo 5, versos 7 al 13, que nos dice así. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en él mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis la vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Amén. Entonces, dice que el Espíritu Santo es bueno para tener en tu vida, para que la palabra de Dios crezca en tu vida y viva. Y es porque Jesús habla acerca del Espíritu Santo y dice en el libro de San Juan, capítulo 14, verso 26, que nos dice así. En el libro de San Juan, capítulo 14, verso 26 dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Y Jesús entonces quiere que tengas la vida y viva la palabra de Dios en tu vida con la limpieza, y muera el viejo hombre, para que así entonces el Espíritu Santo de Dios more y viva en ti. Porque eso es lo que Jesús y Dios
y el Espíritu Santo quiere que le conozca la verdadera vida a través de su palabra y el Espíritu Santo, como lo dice en el libro de San Juan, capítulo 4, verso 14, que nos dice así. Y dice en el libro de San Juan, capítulo 4, verso 14, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en una fuente de agua que brota para vida eterna. Para obtener la vida eterna debemos de amar a Dios, a Jesús y al Espíritu Santo con toda tu alma, toda tu mente y toda tu fuerza, alabarle y bendecirle su nombre y servirle a Él. Y también amar a tu enemigo como a ti mismo. Porque tenemos que recordarnos que sin amor no hay vida. Porque eso es lo que Jesús habla a través del Espíritu Santo de Dios y eso es lo que quiere que nosotros hagamos. Y dice en estas dos escrituras de la palabra de Dios, primero en el libro de Proverbios, capítulo 4, verso 4, y el segundo se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 4, verso 23, que nos dice así. Y dice en el libro de Proverbios, capítulo 4, verso 4, Él me enseñaba diciendo, retén mis razones en tu corazón, guarda mis mandamientos y vivirás. Y también dice en el libro de Proverbios, capítulo 4, verso 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Sabes por qué? Porque Jesús también dijo para que nosotros tengamos la vida eterna, debemos de obedecer los mandamientos de nuestro Padre Celestial, Dios, como no matar, no robar, no cometer adulterio y amar al prójimo. Y es porque tu corazón es como un motor y el motor de tu vehículo. Si tú quieres llegar al camino bueno para que te salves. Pero si tú manejas al camino malo, te pierdes. Es por eso que Dios te da la oportunidad ahora y te dice si quieres seguirme o no. Es tu decisión, porque Jesús, Dios, ni el Espíritu Santo te obliga a seguirlo. Pero si lo sigues a ellos, a ti te digo, tú hiciste una buena decisión. Ahora entramos al punto número 2 que nos dice así. Que nos enseña, redarguye, corrige e instruye en justicia la palabra de Dios que nos da vida. Primero vamos a ir a la enseñanza de la palabra de Dios que nos da vida. Y esa palabra de Dios, la Santa Biblia del Espíritu Santo, enseña que Dios quiere que las personas conozcan la verdad para su salvación. Y esa verdad es y se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 16, verso 30 al 31, que nos dice así. Y dice en el libro de los Hechos, capítulo 16, verso 30 a 31. Y después de sacarlos, dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Entonces la palabra de Dios nos enseña a amar a Dios, a Jesús y al Espíritu Santo y a los demás y a nosotros mismos, y también nos enseña a vivir una vida de obediencia. La palabra de Dios nos enseña también la generosidad de Dios, la misericordia y el amor de Dios, la promesa de estar con nosotros
en el sufrimiento y en nuestra vida hasta el fin del mundo. La seguridad de que el sufrimiento no tiene la última palabra, ni la enfermedad, ni la muerte, porque Jesús, Dios y el Espíritu Santo tiene la última palabra. Y la importancia de la oración, de estar siempre para estar en comunión, y la reverencia y comunicación para saber lo que está pasando con tu vida, y la oración hablando con Dios, Jesús y el Espíritu Santo. En bondad de Dios que se manifiesta en la sanación, la misericordia y la justicia. Y dice en el libro de Éxodo, capítulo 15, verso 26, que nos dice así. Y dice en el libro de Éxodo, capítulo 15, verso 26, yo soy el Señor su Dios. Se escucha mi voz y hace lo que yo considero justo, y cumple mis leyes y mandamientos. No traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Yo soy el Señor que los devuelve la salud. Y también enseña el propósito de buscar a Dios, Jesús y el Espíritu Santo en espíritu y en verdad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y esa palabra santa enseña confiar, alabar a Dios, Jesús y al Espíritu Santo, y luchar, superar las tentaciones. Seguir el camino del bien, reflexionar sobre nuestros motivos y actitudes, resistir todo el mal, aferrarse a lo bueno y encontrar felicidad en la vida. Y por lo último, de las enseñanzas, la palabra de Dios da la guía a nuestras vidas y ayuda a discernir correctamente cómo tomar las decisiones correctas para tu vida, la acción difíciles que viene en tu vida. Como lo dice en el libro de Salmo capítulo 119, verso 105, que nos dice así. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahora entramos a la pregunta que dice así. ¿Cómo redarguye la palabra de Dios que da vida? La palabra de Dios nos redarguye para conocer más a Dios, Jesús y al Espíritu Santo, y como ser creyentes de la fe, como hijos y hijas de Dios, para la voluntad de Dios. Entonces dice, para que la palabra de Dios eche raíces en nuestras vidas, podemos, 1, leer la Santa Biblia y meditarla. Número 2, considerar que nos enseña cada pasaje y pedir al Espíritu Santo abrir nuestras mentes y oídos del Espíritu para percibir y entender la palabra de Dios. Número 3, reflexionar sobre lo que leemos y estudiamos. Y número 4, preguntar qué medidas debemos tener y dejar nuestras decisiones hacia ellos. Número 5, confesar nuestros pecados a Jesús, apartarnos y convertirnos a Dios, y debemos arrepentirnos. Y dice en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16 al 17, que nos dice así. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para arrepender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Y ahora entramos al ¿qué nos corrige la palabra de Dios que da vida? La palabra de Dios nos corrige cuando nosotros nos equivocamos y enseña a hacer lo correcto y ayuda a vivir una vida piadosa.
Pero Dios nos corrige para nuestro bien, para hacernos como Él y santo como Él. Como lo dice en el libro de Hebreos, capítulo 12, versos 6 al 11, y que vamos a leerlo. Vamos a leer el libro de Hebreos, capítulo 12, versos 6 al 11, que nos dice así. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. Y ahora es esta pregunta que nos dice así. ¿Cómo nos instruye en justicia la palabra de Dios que da vida? Entonces la Santa Escritura de Dios nos instruye en justicia a través de las enseñanzas, la corrección y la reprensión. La justicia es un atributo de Dios. La Biblia indica que las personas justas son aquellos que actúan de acuerdo con su voluntad. Y se menciona la justicia de Dios en el libro de Miqueas, capítulo 6, verso 8 al 9. Y nos dice así. Ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. La voz del Señor clama a la ciudad, y el varón de sabiduría verá tu hombre, oíd la vara y a quien lo establece. Isaías dice y habla de la justicia de Dios. Trae justicia a través de la verdad. Y dice en el libro de San Mateo capítulo 5, versos 38 al 42. Y vamos a leerlo. Que dice así. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitare la túnica, déjala también la capa. Y el cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, obligue a él dos. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Amén. La otra pregunta nos dice así.
¿Cuál es la reprensión de Dios? Dice en el libro de Proverbios capítulo 15, verso 5. El necio menosprecia el consejo de su padre, el prudente acepta la corrección. La reprensión de Dios es que hace las personas y hace las acciones y comportamientos. Su objetivo es que las personas se corrijan y se arrepientan. La reprensión de Dios es una señal de amor, ya que Dios quiere lo mejor para ustedes, que son sus hijos y hijas de Dios. La reprensión, por lo tanto, es una expresión de amor y preocupación por la salud espiritual de la comunidad, ya que busca corregir desviaciones de la voluntad de Dios. Y la gracia de la reprensión refleja el carácter de Dios como y es nuestro Padre Celestial amoroso que disciplina a sus hijos. Ahora entramos al punto número 3 con la pregunta que dice así. ¿Cuáles son las palabras de Dios, Jesús y el Espíritu Santo que aviva en ti? Y dice en estos 3 escrituras de la palabra, primero en el libro de Apocalipsis capítulo 2, versos 4 al 5. El segundo se encuentra en el libro de San Mateo, capítulo 16, versos 24 al 25. Y el tercero se encuentra en el libro de Gálatas, capítulo 5, versos 22 al 23, que nos dice así. Y dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versos 4 al 5. Pero tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. Así que ponte a pensar en que has fallado y arrepiéntete y vuelve a actuar como al principio. De lo contrario, vendré a ti y si no te arrepientes, quitaré tu candelero de su lugar. Y dice en el libro de San Mateo capítulo 16, versos 24 al 25. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, néguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Y dice en el libro de Gálatas capítulo 5, versos 22 al 23, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Si ustedes se recuerdan en los primeros estudios de por qué la palabra de Dios es vida, hablamos de los dones del Espíritu Santo y estudiamos y hablamos acerca de estos 2 dones. Primero es el don de la sabiduría y el don de la inteligencia. Hoy vamos a seguir hablando de uno de ellos, de los dones del Espíritu Santo, y es el don de consejos. El don de consejo es un don y un regalo que reparte el Espíritu Santo a algunas personas. Y este don de consejo ayuda a la persona a tomar unas decisiones y tomar decisiones a la voluntad de Dios que estén alineados a la voluntad de Dios. Y este don de consejo ayuda a las personas. Y uno es juzgar si sus actos son buenos o malos. Número 2, tomar decisiones que estén por la voluntad de Dios. Y número 3, evitar el egoísmo y la vanidad. El número 4 es seguir el camino del amor y el servicio de seguimiento bueno. Y el número 5 es tomar una conciencia recta y delicada. Y el número 6 es hallar la palabra que lo guíe en momentos de dudas
y difíciles. Porque el Espíritu Santo puede hablar a través de las personas y entregar un consejo valioso. Se requiere de confianza plena, paciencia justa y atención a los signos que acompañen las sugerencias del Espíritu Santo. El don de consejo, por otra parte, se caracteriza de modo particular por su vinculación con la misericordia, cuya utilidad en máxima para que el hombre puede ordenar sus actos hacia el fin verdadero no es percibida sin la ayuda del Espíritu. Y dice en el libro de Salmos capítulo 16, versos 7 al 9, que nos dice así: Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. La pregunta dice así: ¿cuáles consejos del Espíritu Santo nos aviva? El regalo de consejo de parte del Espíritu Santo ayuda a las personas a decidir y coger el camino correcto de la vida y distinguir desde el verdadero y el falso pasos. También ayuda qué es lo bueno y qué es lo malo. El trabajo del don de consejo es que ayuda a discernir y escoger lo verdadero, cosas buenas en cada situación que tú estés pasando o atravesando. Ayuda a escoger las mejores maneras para alcanzar la meta buena para ti. Y también ayuda a entender que es correcto, que es apropiado y que es lo mejor para el alma y el espíritu. El don de consejo del Espíritu Santo también ayuda a penetrar lo verdadero significado del verdadero y el valor del Evangelio, especialmente la palabra santa de Dios, entenderlo y mantenernos en la fe verdadera de Dios, Jesús y el Espíritu Santo. Y también ayuda a ver mejor las cosas de difícil a fácil en estas situaciones, hasta las decisiones difíciles que nosotros tomamos. El don de consejo, que es el Espíritu Santo, también nos da una esperanza segura de que un día estaremos en la presencia de nuestro Salvador y recibiremos la confirmación final de la corona, que es la vida eterna. Y dice en estos dos libros de la Biblia, primero se encuentra en el libro de Efesios capítulo 1, versos 13 a 14, y el segundo se encuentra en el libro de Santiago capítulo 1, verso 12, que nos dice así: En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las aras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y también dice en el libro de Santiago, capítulo 1, verso 12, Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir
aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Hablaremos y estudiaremos, si así Dios lo permite, para el próximo martes o el próximo lunes, de los otros dones del Espíritu Santo, cuando estaremos estudiando por qué la palabra de Dios es eficaz. Ahora entraremos a la finalización de este estudio con la pregunta que dice así: ¿qué nos da la palabra de Dios para mí? La palabra de Dios será para ti en las diferentes circunstancias de la vida una guía, pero también es el alimento espiritual en no olvidarte del punto esencial de nuestra fe, que es el mismo Jesús. Presente entre nosotros en la Sagrada Escritura, confianza que tenemos que tener en Dios, Jesús y el Espíritu Santo, y confiar en la promesa que Dios te hace en su palabra. Y dice en el libro de Romanos capítulo 15, verso 4, que nos dice así: de hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Entonces la pregunta es: ¿qué palabra de Jesús que da vida para mí? La Santa Biblia dice Jesús: yo soy la resurrección y la vida. Esto significa que quienes creen en Jesús y vivan de acuerdo con su fe, no morirán eternamente. Y coman su sangre y tomen su sangre, tendrán la vida eterna. La próxima pregunta nos dice así: ¿qué palabra del Espíritu Santo me da vida para mí? Deja que el Espíritu Santo te testifique y te selle, y que hable un buen testimonio de ti, que eres tú, hijo y hijas de Dios, y que sea el fundamento del testimonio de la revelación personal tuyo, para guiarte y para tomar tus decisiones correctas y de la palabra de Dios, y te proteja de todo el peligro físicos y espirituales. Y Él sea tu consuelo, tu consejero, y que pueda salvarte de tus temores y calmarte y llenarte de la esperanza. Ahora entramos a la última pregunta de este estudio, que nos dice así: ¿por qué la palabra de Dios es viva en nuestro nacimiento y morir nuestro viejo hombre, nuestra resurrección y el nuevo nacimiento? El número 1, el nacimiento de vida se recibe la semilla de la palabra del Evangelio por la fe de Dios, Jesús y el Espíritu Santo. En nosotros interior, y está produce en nosotros. Como dice la palabra de Dios, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. El número 2 dice: ¿cómo vive la palabra de Dios en nosotros cuando morimos el viejo hombre? De acuerdo a la Santa Escritura de Dios, cuando una persona muere el viejo hombre y vive el nuevo hombre de espíritu, está libre del pecado y vive en la comunión de Jesucristo. Entonces vamos a leer en el libro de Romanos capítulo 6, versos 6 al 18, que vamos a leerlo, que dice así:
sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os meteréis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Amén. Y el número 3 es: ¿cómo resucitaremos a la palabra de Dios en nuestra vida? La resurrección es un concepto bíblico que se refiere a la reunión del espíritu en el cuerpo en un estado mortal. De acuerdo con la Biblia, todos resucitaremos, es decir, nos salvaremos de la muerte física a aquellos que aceptan a Jesús como su exclusivo único Salvador, que es Jesucristo. La resurrección de Jesús es un ejemplo de que la vida de Dios es eterna y dependiente. La Biblia dice que los que creyeren en Cristo resucitarán cuando Él vuelva. Y para resucitar a la palabra de Dios en nuestras vidas, podemos compartir el Evangelio con los demás, dar testimonio de la resurrección de Jesucristo, realizar trabajo apostólico, estar alegres por la resurrección de Jesucristo. Y vamos a leer en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, verso 12 al 23. Vamos a leer en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, verso 12 al 23. Vamos a leerlo. Que dice así: pero si predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre,
también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos murieron, también Cristo todos serán vivificados, pero cada uno es en su debido orden. Cristo la primicia, luego los que son de Cristo en su venida. Amén. Entonces el número 4 dice que la resurrección de nuevo en la palabra de Dios. Renación de nuevo es una frase que se refiere a un cambio radical en la vida de una persona que la lleva a tener una nueva relación con Dios y a recibir vida eterna. El renacer de nuevo es un concepto fundamental en el cristianismo evangélico. Se hace en la revelación de la resurrección de Jesús y en la idea de los pecados están espiritualmente muertos. El renacer de nuevo implica, número 1, tener una nueva comprensión de la vida. Y número 2, tener una nueva perspectiva y de abre la relación con Dios. El número 3, dejan de pecar. El número 4 es recibe la naturaleza de Dios. El número 5 es experimentar un cambio radical en la relación en el pecado. El número 6 es sentir pesar por los pecados. El número 7 es mirar con fe al Señor Jesucristo para que Él nos perdone y salve. El renacer de nuevo se realiza a través de la fe en Jesucristo, quien pagó el castigo de pecado al morir en la cruz del Calvario. Nacer de nuevo no significa un renacimiento físico, es algo espiritual. Se refiere a un cambio en el corazón, procede de la indiferencia o hostilidad hacia Dios al amor y devoción por Él y el deseo de vivir según su buena voluntad. Y dice en el libro de 1 de Juan, capítulo 4, verso 4, ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a estos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Terminamos el estudio de hoy porque la palabra de Dios es viva. Para así el otro martes o el otro lunes, si así Dios lo permite, vamos a seguir con el estudio porque la palabra de Dios es eficaz. Ahora vamos a orar para así despedir el estudio de hoy. Oremos todos. Padre Santo y bueno, gracias te damos, Señor, por el final de este estudio, que es porque la palabra de Dios es viva. Gracias, Señor, te damos porque aprendimos mucho de tu palabra, como dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y más cortante de tu espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Pidiéndote, Señor Jesús, que ayúdanos, Señor, a vivir tu palabra en espíritu y en verdad. Pidiendo, Señor, que tú nos guíes y nos colma con tus bendiciones, Señor, y que nos topemos a memorizarla y vivirla como tú quieres que nosotros vivimos de tu palabra. Gracias, Señor, te damos, Señor, que vamos a seguir estudiando más de tu palabra y te lo pedimos, Señor, que tú sigas derramando tu sangre y sanidad a todos los oyentes que nos están escuchando a toda parte del mundo que necesita de ti, Padre. Pidiendo, Señor, que tú mandes la salvación de fe
que necesitan, Señor, porque pronto llegará tu venida y queremos llegar y escuchar esa trompeta para ir contigo, mi Dios, porque nosotros queremos vivir como la palabra de tu voluntad y estar contigo, Padre Santo. Te doy gracias por todo y que siga nosotros, Espíritu Santo, a guiarnos a toda la verdad y toda la justicia. Gracias te doy por todo. Te lo pedimos esto, Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios te proteja, te bendiga y te respalde en todo lo que hagas. Que Él sea tu fuerza cuando estés débil y tu apoyo cuando estés solo. Dios te bendiga.